El retrovisor. Llevo 30 años manejando autobuses, recorriendo carreteras de todo el país, viendo amaneceres en la sierra y atardeceres en el desierto. He vivido accidentes, derrumbes, caminos bloqueados y asaltos, pero nada se compara con lo que me ocurrió aquella noche en la sierra de Oaxaca. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, llevo la radio encendida a todo volumen, no por costumbre, sino por necesidad. Porque en ese tramo de carretera, el silencio no es un amigo. Es una invitación a lo que acecha en la oscuridad. Era una ruta nocturna, como tantas otras. El trayecto me lo sabía de memoria, curvas cerradas, pendientes traicioneras, la neblina bajando como un velo espeso que envolvía el camino. Apenas unos cuantos tráileres y autobuses compartían la carretera a esas horas. Mis pasajeros dormían, unos acurrucados en sus asientos, otros con la cabeza recargada en las ventanillas. Solo el motor y el viento eran mi compañía. Y entonces, la vi. Apareció de golpe en medio del camino. Una mujer parada bajo la luz mortecina de la luna. Lloraba, con los hombros temblando y el cabello largo cubriéndole el rostro. Un instinto viejo, casi primitivo, me advirtió que algo no estaba bien. La mayoría de los conductores hemos oído historias de aparecidos en la carretera, de gente que frena para ayudar a alguien y termina con algo subido al camión, algo que no es humano. No sé por qué, pero no desaceleré. Al contrario, apreté el volante y pisé el acelerador. El autobús pasó de largo, y por un segundo creí que había dejado la visión atrás. Pero cuando miré por el retrovisor, el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Ahí estaba ella, sentada como si la hubiera recogido. Su rostro era un desastre de carne podrida y ojos hundidos. Sus labios se movían sin emitir sonido, hasta que el autobús se llenó con un susurro gélido: mis hijos. Mi instinto fue no mirarla directamente. No sé cómo, pero lo supe. Seguí manejando con la vista fija en la carretera, sintiendo su presencia a mi lado, cada fibra de mi cuerpo gritándome que no estaba solo. El aire se volvió espeso, como si algo invisible me apretara el pecho. El volante se sentía helado en mis manos. El autobús comenzó a perder velocidad, no porque soltara el acelerador, sino porque algo más lo estaba frenando. El susurro creció, convirtiéndose en un lamento. No podía soportarlo más. Extendí la mano temblorosa y encendí la radio, subiendo el volumen hasta el máximo. La música retumbó en la cabina y, de repente, la presión en mi pecho desapareció. Ya no sentía la presencia a mi lado. El viaje siguió sin más incidentes, pero cuando llegué a la terminal y revisé el autobús, encontré algo en el asiento del copiloto, un mechón de cabello negro y húmedo, como si hubiera sido arrancado de un cuero cabelludo en descomposición. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, la radio va encendida a todo volumen. Porque no importa cuántos años pasen, ella sigue ahí, esperando. Después de aquel encuentro, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, un truco de la mente provocado por las sombras y la monotonía del camino. Pero el mechón de cabello seguía ahí. Lo guardé en una bolsa, con la absurda idea de que, al hacerlo, estaría encerrando lo que fuera que había subido a mi autobús. No lo tiré. No podía. Algo dentro de mí temía que, si lo hacía, ella regresaría más fuerte. Esa semana evité tomar rutas que pasaran por Oaxaca. No dije nada a mis compañeros. ¿Cómo explicarlo sin que me tomaran por loco? Pero la tranquilidad no duró. La siguiente vez que salí a carretera de noche, en una ruta distinta, comenzó de nuevo. Primero, fue el frío. Aunque la calefacción funcionaba bien, una brisa helada recorría la cabina. Luego, las interferencias en la radio. Canciones que se distorsionaban, voces entrecortadas, un susurro apenas audible entre la estática. Esa noche, en un tramo solitario, vi algo en el retrovisor. Al principio, fue solo un destello, una silueta borrosa en la penumbra del pasillo. Pero cuando mis ojos se ajustaron, la vi. Sentada en uno de los asientos traseros, con la cabeza ladeada, observándome. El autobús estaba casi vacío. Los pocos pasajeros dormían, ajenos a lo que sucedía.
Apreté el volante con fuerza y me obligué a no mirar atrás. Los minutos se hicieron eternos. La carretera parecía no terminar nunca. El viento aullaba contra las ventanas y la presión en el aire me recordó aquella noche en Oaxaca. Entonces, el autobús se sacudió. Un golpe seco en la parte trasera, como si algo se hubiera estrellado contra la carrocería. Miré por los espejos laterales, pero la carretera estaba vacía. Solo la neblina, moviéndose pesadamente. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Algo no estaba bien. Sabía que si me detenía, si abría la puerta, me expondría a lo que fuera que me estaba acechando. Pero el autobús comenzó a perder potencia, como aquella vez. La aguja del velocímetro bajaba lentamente, aunque mi pie seguía firme en el acelerador. Y entonces, lo escuché. Un golpe seco en el techo. Luego otro. Como pasos moviéndose sobre la estructura del autobús. Algo caminaba encima. La radio chisporroteó, y entre la estática, su voz surgió de nuevo: mis hijos. El miedo me paralizó. No podía moverme. Solo mirar la carretera y seguir avanzando. Los golpes continuaron, más fuertes, como si algo rascara el metal con desesperación. Pasaron minutos, o tal vez segundos, hasta que vi la luz de una gasolinera en el horizonte. Me aferré a esa imagen como un náufrago a una tabla en medio del mar. Al llegar, frené de golpe y bajé corriendo. El silencio era absoluto. Miré el techo del autobús, pero no había nada. Solo unas marcas, arañazos largos que recorrían el metal. Me acerqué a la parte trasera, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero ahí, en la puerta del maletero, había algo más. Unas huellas. Pequeñas, como de niños, marcadas en la suciedad del autobús. No una, ni dos. Docenas. Como si un grupo de manos diminutas hubiera intentado entrar. Desde esa noche, dejé de evitar Oaxaca. Sabía que no importaba por dónde manejara, ella me encontraría. Así que cada vez que tomo el volante, antes de encender el motor, subo el volumen de la radio. Porque en el silencio, su lamento sigue esperándome. Y en cada reflejo del retrovisor, temo ver su rostro podrido mirándome de nuevo. El último pasajero. Manejo un autobús de pasajeros en la ruta nocturna entre Veracruz y Campeche. Es un trayecto largo, con tramos solitarios en plena selva, donde la niebla se arrastra como dedos espectrales sobre la carretera. Conduzco en la madrugada, cuando los pasajeros duermen y la carretera se vuelve un túnel interminable de oscuridad y luces distantes. Nunca había tenido miedo en la carretera. Hasta aquella noche. Habíamos salido de Veracruz pasadas las 10 de la noche. 32 pasajeros a bordo, todos acomodados en sus asientos, apenas iluminados por el resplandor azul de la televisión del autobús que proyectaba una película vieja de terror. No me importaba mucho el contenido, mi atención estaba en el camino. La primera parte del trayecto transcurrió con normalidad, salvo por una niebla espesa que empezó a envolvernos al pasar por una zona selvática en Tabasco. A mi lado, el copiloto, un hombre callado llamado Ramiro, dormitaba con la gorra cubriéndole el rostro. El camino se volvió cada vez más solitario. Habíamos dejado atrás el último poblado y ahora avanzábamos por un tramo de carretera sin iluminación, donde solo las luces de mi autobús rasgaban la negrura del entorno. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie en la orilla del camino, alzando una mano en señal de auxilio. Llevaba un saco oscuro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Frené un poco, dudando. No era común recoger a alguien en esa parte del camino, pero su postura rígida y la manera en que apenas se movía me inquietaron. No parecía un viajero común. Cuando pasamos junto a él, giró lentamente la cabeza para mirarnos. No podía verle bien el rostro, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Fue un instante, apenas un parpadeo, y ya lo habíamos dejado atrás. Me giré hacia el espejo retrovisor para verlo una última vez, pero ya no estaba. No había forma de que se hubiera movido tan rápido. Un malestar sordo me apretó el estómago.
Seguí conduciendo sin mencionar nada a Ramiro, aunque algo dentro de mí no estaba bien. 40 minutos después, justo cuando la niebla se espesaba aún más, el sonido de pasos empezó a resonar en el pasillo del autobús. Miré el retrovisor con el ceño fruncido. Todos los pasajeros dormían. Nadie estaba de pie. Pero los pasos continuaban, lentos, como si alguien caminara sin rumbo entre los asientos. Mi corazón latió con fuerza. No quise despertar a Ramiro, pero algo me decía que no estábamos solos. De reojo, vi una silueta alta al fondo del autobús, en el último asiento. Estaba de espaldas, con el rostro oculto por la penumbra. No recordaba haber recogido a nadie después de salir de Veracruz. Quise pensar que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba ahí. Un crujido suave sonó en la puerta trasera del autobús, como si algo intentara entrar o salir. Intenté ignorarlo y me concentré en la carretera. La niebla ahora era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. Sentí que el aire se volvía más pesado. Un olor extraño empezó a filtrarse en la cabina, algo húmedo y rancio, como carne podrida. Me cubrí la nariz con la manga de la camisa y miré a Ramiro. Seguía dormido. Entonces, el autobús empezó a perder velocidad. Apreté el acelerador, pero no respondía. Era como si algo estuviera arrastrándolo hacia atrás. Un sudor frío me empapó la espalda. Mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. De pronto, una mano golpeó el cristal de la ventanilla del conductor. Un sonido seco, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Me giré de golpe y lo vi. El mismo hombre que estaba en la carretera antes, con su sombrero negro y su rostro hundido en la sombra. Estaba ahí, pegado al cristal, con una sonrisa inhumana. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Solté el volante un segundo, pero el autobús siguió avanzando solo, como si alguien más lo estuviera manejando. Me giré a ver a Ramiro para despertarlo, pero no estaba en su asiento. Mi corazón se detuvo. Busqué con la mirada, pero no había rastro de él. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en el autobús. Los asientos parecían estar en otro orden. Los rostros de los pasajeros, aunque dormidos, parecían distintos. Como si no fueran los mismos con los que inicié el viaje. Y entonces, escuché la risa. Baja, áspera, como un susurro que venía de todas partes. Pisoteé el freno con desesperación, pero el autobús no se detenía. En el espejo retrovisor, vi algo que me paralizó el alma. Los pasajeros ya no estaban dormidos. Todos tenían la cabeza girada hacia mí, observándome con ojos oscuros y vacíos. Un grito ahogado se formó en mi garganta cuando el hombre del sombrero apareció justo en el asiento detrás de mí. Su aliento podrido me heló la piel. «Este autobús no va a llegar a su destino», susurró con una voz que no era completamente humana. La oscuridad se tragó la carretera, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en un abismo sin fin. Desperté al amanecer, tirado en la orilla de la carretera. El autobús no estaba. No había señales de los pasajeros, ni de Ramiro, ni de nada de lo que había sucedido. Solo yo, con las manos temblorosas y la certeza de que algo me había llevado al borde de la muerte. Cuando la policía llegó, no encontraron rastros del autobús. La empresa para la que trabajaba negó que ese viaje hubiera existido. Pero yo sé lo que viví. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Durante semanas intenté encontrar respuestas. Fui a la terminal donde supuestamente había recogido a los pasajeros, pero no había registro de aquel viaje. No existía en el sistema, como si jamás hubiera sucedido. Contacté a la familia de Ramiro, y lo más escalofriante fue que, según ellos, él había muerto un mes antes en un accidente en otra ruta. Me enseñaron una foto de su lápida. La fecha coincidía. Me dije a mí mismo que debía seguir adelante. Dejé de manejar autobuses y me dediqué a trabajos más simples, alejados de la carretera. Pero el pasado me persiguió. Las noches se volvieron un tormento. Soñaba con el autobús atrapado en la niebla, con los rostros vacíos de los pasajeros observándome sin parpadear.
A veces, despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, respirando junto a mi oído. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sonó mi celular. Contesté con la voz aún adormilada. Del otro lado, solo se escuchaba el ruido de un motor y el sonido intermitente de una radio. Mi sangre se heló. El sonido era inconfundible. Era el mismo ruido del sistema de comunicaciones del autobús que manejaba aquella noche. Un murmullo bajo y distorsionado se filtró en la línea, pronunciando mi nombre con un eco cavernoso. Colgué de inmediato, mi cuerpo empapado en sudor. Apagué el teléfono y traté de convencerme de que era una coincidencia. Pero no lo era. Porque al girar la cabeza hacia la ventana, lo vi. Estacionado en la calle frente a mi casa, bajo la tenue luz de la luna, estaba mi autobús. El mismo modelo, el mismo color. Pero algo estaba mal. El interior era una mancha de sombras, como si el vidrio no dejara ver nada dentro. Y en la puerta delantera, alguien se encontraba de pie, observándome. El hombre del sombrero. Me alejé de la ventana, mi corazón latiendo como un tambor enloquecido. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando volví a mirar, la calle estaba vacía. Esa fue la última advertencia. Por días traté de ignorarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo. En el reflejo del espejo del baño, en la televisión apagada, en la sombra de los pasillos. No importaba a dónde fuera, siempre tenía la sensación de que algo me observaba. No podía seguir huyendo. Decidí enfrentar el misterio. Busqué la ruta exacta donde todo había sucedido y, una madrugada, volví al mismo tramo de carretera. La niebla seguía ahí, espesa, irreal, como si ese lugar estuviera atrapado en el tiempo. Me detuve en el mismo punto donde vi por primera vez al hombre del sombrero. Salí del auto, el aire cargado de humedad y un leve olor a tierra mojada. Y entonces, lo escuché. El sonido de un motor acercándose. El autobús emergió de la niebla como una bestia espectral. Avanzó lentamente hasta detenerse justo frente a mí. La puerta se abrió con un chirrido largo, como invitándome a subir. Mi cuerpo entero me gritaba que corriera. Pero no lo hice. Subí un pie en el escalón. Dentro, todo era oscuridad. Di un paso más, la respiración contenida. Sentí un aire gélido rodeándome. Un murmullo surgió desde el fondo del pasillo. Ya es hora. Y lo vi. Ramiro estaba ahí, sentado en su asiento habitual, con la gorra cubriéndole el rostro. A su lado, los pasajeros de aquella noche, todos con la piel pálida y los ojos negros como el vacío. Me observaban en silencio, esperando. El hombre del sombrero estaba al fondo, sonriendo. Comprendí en ese instante que nunca debía haber escapado aquella noche. Que este viaje no terminó realmente. Cerré los ojos, di un último respiro y crucé la puerta. El autobús arrancó. Al día siguiente, la policía encontró mi auto abandonado en la carretera. No había rastro de mí. Solo las marcas de neumáticos en el pavimento, como si un vehículo fantasma hubiera pasado por ahí y desaparecido en la niebla. Cuentan los camioneros de la ruta que, en las madrugadas más oscuras, se puede ver un autobús sin placas recorriendo la carretera. Si tienes la mala suerte de cruzarte con él y miras dentro, verás a un conductor con la mirada perdida, atrapado en un viaje eterno. Dicen que todavía estoy manejando. La niña en el compartimento. Era 1997. Yo era conductor de autobuses en una ruta larga que cruzaba la selva chiapaneca. No era un camino fácil. De noche, la carretera parecía un túnel interminable entre los árboles. Oscura, cerrada, con el único sonido del motor y la selva a nuestro alrededor. A veces podías ver ojos reflejando la luz de los faros en la maleza, pero uno aprendía a ignorarlo. Lo que no se podía ignorar eran las historias que contaban los choferes veteranos, sombras que cruzaban la carretera, pasajeros que subían y desaparecían antes de la siguiente parada, figuras que te observaban desde los árboles. Yo siempre fui escéptico, hasta aquella noche.
Habíamos salido de San Cristóbal pasadas las 9. El autobús no iba lleno, tal vez unos 20 pasajeros. Hombres callados, mujeres con niños dormidos en los brazos, algún que otro estudiante con audífonos viejos. Era un viaje tranquilo, monótono. Al menos hasta que llegamos a un tramo solitario cerca de Ocosingo. Ahí, entre la vegetación densa y la neblina que empezaba a formarse, escuché el primer sonido. Era un golpe seco, sordo, viniendo del compartimento de equipaje. Pensé que sería una maleta mal asegurada. No le di importancia. Pero los golpes continuaron. Uno tras otro, pausados, como si alguien estuviera llamando desde dentro. Intenté concentrarme en la carretera. No podía detenerme en plena curva, así que decidí esperar hasta llegar a un tramo recto. Pero entonces vi algo en el retrovisor. Una niña. Estaba de pie, en el pasillo, a la mitad del autobús. No la había visto subir. Iba descalza, sucia, con un vestido blanco hecho jirones. No se movía, solo miraba hacia adelante. Cuando encontré un lugar seguro, detuve el autobús. Algunos pasajeros despertaron, murmurando molestos. No dije nada. Bajé con la linterna en mano y fui al compartimento. Al abrir la puerta de metal, un escalofrío me recorrió la espalda. Allí, entre las maletas, estaba la niña. Era la misma del pasillo. Su piel estaba pálida, sus ojos oscuros, hundidos. Me miraba fijamente, sin parpadear. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No podía ser. Esa cara la había visto antes. No sabía dónde, hasta que mi mente trajo un recuerdo enterrado. Un cartel viejo de "Se busca" en una estación de servicio, años atrás. Una niña desaparecida en esta misma ruta. Y lo más espeluznante, su cuerpo nunca fue encontrado. Retrocedí, con la linterna temblando en mi mano. La niña no habló. No se movió. Solo me miró con una expresión vacía, rota. Entonces, algo cambió en su rostro. Sus labios se separaron, como si intentara decir algo. Pero de su boca no salió sonido, sino un susurro sin palabras, como el viento entrando por una ventana rota. El compartimento empezó a oler a tierra mojada. A podredumbre. Me alejé de golpe, cerrando la puerta de un tirón. Subí al autobús sin mirar atrás. Encendí el motor y aceleré. Cuando revisé el retrovisor, la niña ya no estaba en el pasillo. Pero el silencio dentro del autobús era pesado, denso, como si todos hubieran sentido lo mismo que yo. Los golpes no volvieron, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció en todo el camino. Cuando llegamos a la siguiente terminal, revisé el compartimento. Estaba vacío. Ni rastro de la niña. Pero algo me hizo estremecer. En el suelo, sobre el polvo y la suciedad, había pequeñas huellas descalzas, como si alguien hubiera estado caminando allí minutos antes. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Nunca hablé de esto con nadie. Pero en noches de carretera oscura, cuando el motor del autobús ruge y el silencio se arrastra entre los asientos, me pregunto si algún otro chofer ha visto a la niña. Si alguien más ha escuchado los golpes en el compartimento. Y si, en alguna parte de la selva, su alma sigue buscando el camino a casa. Esa noche llegué a la terminal con un nudo en el estómago. Los pasajeros bajaron en silencio, como si también sintieran el peso de algo que no podían explicar. Nadie mencionó nada extraño, pero vi sus miradas esquivas. Nadie quería hablar de lo que había pasado en el camino. Yo tampoco. Me bajé del autobús, fumé un cigarro y traté de convencerme de que había sido una alucinación, el cansancio, un mal sueño. Pero esas huellas en el compartimento seguían ahí. Pequeñas, sucias, frescas. Cuando reporté mi llegada, el supervisor me dijo que mi turno terminaba y que podía irme a descansar. Pero antes de salir, decidí preguntarle algo. Oye, ¿tú recuerdas una historia sobre una niña desaparecida en esta ruta? El hombre se quedó en silencio un momento, cruzando los brazos. Me miró con curiosidad, como si no supiera si debía hablar. Finalmente, suspiró y dijo: varias.
Pero hay una que todos conocen. Hace unos años, una familia viajaba de Palenque a San Cristóbal. La niña se durmió en el asiento y cuando los padres despertaron, ya no estaba. Nadie supo cómo desapareció. La buscaron por días. Dijeron que el autobús nunca paró, que nadie la vio bajarse. Simplemente se esfumó. Lo peor es que tiempo después encontraron su mochila en un barranco, pero nunca su cuerpo. No respondí, no podía. El supervisor me dio una palmada en el hombro y se fue. Yo me quedé ahí, sintiendo el peso de algo frío en el aire. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, su expresión vacía, su piel sucia. Pero lo peor era su mirada. No era una mirada de odio ni de terror, era de súplica. Como si quisiera decirme algo. Decidí no volver a manejar en esa ruta y pedí otro recorrido, uno que no cruzara la selva. Pero el destino no me dejó escapar tan fácil. Unos meses después, me llamaron de emergencia. Un chofer había enfermado y necesitaban que cubriera su turno. La ruta era la misma. Palenque, San Cristóbal. No quise aceptar, pero el jefe insistió. Es solo una noche, me dijo. No seas supersticioso. Subí al autobús con una sensación de pesadez en el pecho. Todo transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Mismos caminos oscuros, misma selva densa, mismos kilómetros interminables de nada. Pero cuando llegamos a ese tramo solitario donde todo había comenzado, sentí como el aire se volvía más denso, más frío. Los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez fueron más fuertes. No eran golpes secos, como de una maleta moviéndose. Eran insistentes, desesperados. Como si alguien estuviera atrapado ahí dentro. Apreté el volante con fuerza. No quería detenerme, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Como si no fuera una decisión mía. Bajé con la linterna en la mano y me acerqué al compartimento. Mi corazón latía con violencia. Sabía lo que iba a encontrar. Abrí la puerta. La niña estaba allí. Pero esta vez no estaba sola. Había otra figura a su lado. Un hombre delgado, encorvado, con el rostro oculto en sombras. Su piel era grisácea, seca, como si hubiera estado enterrado por años. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. No se movió. Solo estaba ahí, de pie, detrás de la niña. Ella me miró con la misma expresión de la última vez. Sus labios se separaron. Esta vez, habló. No escuché su voz con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Un susurro, un lamento, una sola palabra. Ayuda. El hombre levantó la mano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No esperé más. Cerré la puerta de golpe y corrí al autobús. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador con toda mi fuerza. No miré atrás. No quería ver si seguían ahí. Cuando llegué a la terminal, estaba pálido, empapado en sudor. No podía hablar. Me bajé y renuncié esa misma noche. No volví a manejar un autobús. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, traté de olvidar. Pero hay cosas que no puedes dejar atrás. A veces, en las noches silenciosas, aún escucho los golpes en la oscuridad. Porque sé que siguen ahí. Atrapados. Esperando. La pasajera. Llevo más de 15 años manejando autobuses de larga distancia en México. He visto de todo en la carretera, accidentes espantosos, animales cruzando de la nada, pasajeros que parecen llevar consigo más historias de las que quieren contar. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera entre Durango y Mazatlán es algo que no puedo olvidar. No sé si fue un simple engaño de la mente por el cansancio o algo que realmente estaba ahí, pero hasta hoy, cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien me observa. Era una madrugada fría. Había llovido durante la noche y la neblina se espesaba en los tramos más altos de la sierra. Llevaba un autobús con poco más de 30 pasajeros, la mayoría dormidos.
Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando, el murmullo de alguien despertando a medias para acomodarse mejor en su asiento. La carretera estaba casi vacía, lo que siempre me hacía sentir más alerta. De repente, la vi. Una mujer vestida de blanco, parada al borde del camino. Su vestido era largo, parecía mojado o sucio de lodo. Su cabello caía sobre su rostro y estaba inmóvil, sin hacer ninguna señal. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien que había tenido un accidente o que había sido abandonada. Frené despacio y encendí las luces intermitentes. Miré por el espejo retrovisor para ver si alguien en el autobús reaccionaba, pero todos parecían seguir en su mundo. Abrí la puerta y entonces ocurrió. Desapareció. No corrió, no se desvaneció poco a poco. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé paralizado unos segundos, sintiendo como un escalofrío me subía por la espalda. Cerré la puerta de inmediato y puse el autobús en marcha. No quería pensar en lo que acababa de pasar, pero entonces, alguien gritó. Era una mujer en la parte trasera. La vi, estaba ahí, en la ventana. Otro pasajero se despertó sobresaltado. Yo también la vi, estaba afuera. Y en cuestión de segundos, varios empezaron a murmurar con nerviosismo. La tensión en el autobús era palpable. Aceleré un poco más de lo que debía, con la intención de alejarme de aquel lugar lo antes posible. Entonces, sentí un peso en la parte trasera del autobús. Algo como si alguien hubiera subido. Me convencí de que era mi imaginación, pero luego, el aire en la cabina cambió. Se volvió más denso, pesado. Miré por el espejo interno y algo me hizo estremecer. En la última fila, donde segundos antes solo había 2 pasajeros, ahora había una tercera figura. Su rostro no era claro, pero estaba allí. Quieto. Tragué saliva y me obligué a no mirar más. Es el cansancio, me repetí. Pero entonces, una de las pasajeras gritó otra vez. Ya no está, ya no está. El hombre que iba a su lado también la buscaba con la mirada. Había alguien ahí, murmuró. No quise responder. Solo seguí conduciendo, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Las luces del tablero parecían parpadear y la temperatura dentro del autobús descendió. Había algo con nosotros. No lo veía, pero lo sentía. Cada vez más cerca. Minutos después, llegamos a una pequeña caseta de peaje. Nunca me había sentido tan aliviado de ver luces y personas vivas. Me detuve un momento, bajé la ventanilla y saludé al trabajador. Solo quería ver un rostro humano, confirmar que la realidad seguía siendo la misma. El hombre me devolvió el saludo y me observó con curiosidad. ¿Todo bien, jefe? Asentí sin querer dar explicaciones, pero justo antes de seguir avanzando, el hombre miró por la ventanilla del autobús hacia la parte trasera. Frunció el ceño. ¿Quién es la señora que está parada ahí atrás? No quise mirar. No quise saber. Simplemente cerré la ventanilla y aceleré. El resto del trayecto fue un infierno. Aunque ya no la veía, sentía su presencia. Los pasajeros parecían inquietos, algunos miraban constantemente hacia atrás, como si percibieran lo mismo que yo. No volví a hablar del tema hasta que llegué a la terminal y un colega me vio pálido. Me llevó a un lado y me dijo en voz baja. ¿La viste, verdad? No supe qué responder. Él solo suspiró y me dio una palmada en el hombro. Hace años, ahí mismo, una mujer murió atropellada. Hay quienes dicen que nunca llegó a su destino y todavía lo está buscando. Esa noche no dormí. Y aún hoy, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar por los espejos. Porque sé que, en cualquier momento, podría verla otra vez. Después de aquella noche, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un juego de luces, el cansancio acumulado tras horas de manejo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Algo real había subido a mi autobús, algo que no debía estar en este mundo. Pasaron días en los que no quería hablar del tema, pero cada vez que conversaba con otros compañeros, notaba miradas nerviosas, susurros de historias parecidas.
Algunos aseguraban que, en ese mismo tramo, habían visto a la misma mujer. Otros preferían no comentar nada, como si mencionar su nombre le diera poder para regresar. Volví a tomar la misma ruta unas semanas después. No me hacía gracia, pero era mi trabajo. Me aseguré de salir más temprano para no tener que pasar por aquel tramo en plena madrugada. Pero la carretera es caprichosa. Un accidente en el camino nos retrasó y, para cuando llegamos a la sierra, el reloj marcaba la 1:45 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que la había visto por primera vez. El autobús avanzaba con dificultad por la neblina. Llevaba más pasajeros esta vez, algunos despiertos, otros sumidos en el letargo del viaje. Intenté concentrarme en el camino, en el sonido del motor, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de aquella noche. Pero conforme nos acercábamos al punto exacto donde la había visto, el aire dentro del autobús cambió. Se sintió más frío, más pesado. Como si algo invisible nos rodeara. Mi corazón latía con fuerza cuando doblé una curva y, justo ahí, al borde del camino, la vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca del asfalto. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. El vestido sucio, empapado, flotando levemente. Su cabello cubría su rostro, pero algo en su postura era diferente. Esta vez, parecía mirarme directamente. No frené. No me atreví. Solo apreté las manos en el volante y seguí de largo. No quería abrir la puerta, no quería darle una oportunidad de entrar. Pero algo dentro del autobús cambió en ese instante. Un sonido seco, como un golpe sordo en la parte trasera. Algo había caído o alguien había subido. El autobús se estremeció levemente y un murmullo recorrió a los pasajeros. Los espejos me devolvieron la imagen de los asientos. Algo estaba mal. El último asiento, que había estado vacío al salir de la terminal, ahora tenía una figura sentada. No podía verla con claridad, pero estaba ahí. Intenté ignorarlo. Seguí conduciendo con la respiración contenida. Pero entonces, un sonido bajo y gélido recorrió la cabina. No era un llanto, no era un susurro humano. Era un lamento, un eco de algo perdido, buscando ser escuchado. Los pasajeros comenzaron a murmurar con inquietud. Una señora me llamó desde su asiento. «Señor, ¿usted vio que alguien subió en la última parada?» Negué sin responder. No había habido ninguna parada. Otro pasajero se estremeció y miró a su alrededor. «Siento que alguien me está mirando». El autobús comenzó a oler diferente. Un aroma a tierra mojada, a lodo viejo. Como si alguien que había estado bajo la lluvia por días estuviera sentado ahí, dejando que su esencia se impregnara en el ambiente. No podía seguir así. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla. Giré el espejo retrovisor hacia la parte trasera. Lo que vi me dejó sin aire. La mujer estaba ahí, sentada con las manos sobre las rodillas. Su cabello enmarañado cubría su rostro, pero en el reflejo del espejo, podía ver algo que no debía estar ahí. Sus ojos. Negros, profundos, dos agujeros que no reflejaban luz. No parpadeaban, no pestañeaban. Solo estaban fijos en mí. Un golpe seco en el parabrisas me hizo dar un volantazo. Recuperé el control del autobús con dificultad y cuando volví a mirar el espejo, ella ya no estaba en su asiento. Pero entonces, una sombra pasó junto a mí. Algo en mi costado derecho, algo que no debía estar ahí dentro del autobús. Sentí su presencia tan cerca que el aire se volvió helado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No quería mirar, pero mi curiosidad fue más fuerte. La vi. De pie, justo al lado del asiento del copiloto. Estaba tan cerca que podía ver la piel pálida, casi azulada. Sus labios entreabiertos, como si intentara hablar. Pero no decía nada. Solo estaba allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que mi mente iba a quebrarse en ese instante. No sabía qué hacer. No podía detenerme, no podía gritar, no podía salir corriendo. Era mi autobús, mi ruta. Y esta cosa me había elegido.
Entonces, algo inesperado sucedió. El autobús se estremeció de golpe, como si algo invisible lo empujara. Se apagaron las luces interiores y por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Solo el rugido del motor y el sonido de la carretera bajo nosotros. Cuando las luces parpadearon y volvieron, ella ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y un charco de agua sucia en el suelo. No sé cómo logré llegar a la terminal esa noche. Solo recuerdo la sensación de alivio al ver las luces del estacionamiento. Al bajar del autobús, noté que mis piernas temblaban. Me senté en una de las bancas, con la respiración agitada. Un colega se acercó. «¿Te ves mal, hermano?» No le respondí. No sabía qué decir. Pero antes de que se fuera, me lanzó una última mirada seria. «Si la ves de nuevo, no le abras la puerta. Y nunca, jamás, la mires a los ojos». Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo. Pero sé que en cualquier momento, en cualquier noche de neblina, ella puede volver a aparecer. Esperando que alguien la lleve a donde sea que deba ir. Los niños de la niebla. No soy de los que creen en fantasmas, pero hay cosas que simplemente no tienen otra explicación. Llevo más de 20 años manejando autobuses de larga distancia. He visto de todo: accidentes, asaltos, gente caminando en la madrugada por la carretera, algunos con rumbo fijo, otros sin destino aparente. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó aquella noche en la ruta de Monterrey a Saltillo. Era un viaje más. Un turno nocturno como tantos otros. La carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico, y el murmullo del motor me acompañaba mientras los pasajeros dormían. La neblina había aparecido de la nada, cubriendo el camino con una bruma espesa que absorbía la luz de los faros. Siempre me ha puesto tenso la neblina, no sabes qué hay más adelante hasta que ya está demasiado cerca. Aún así, seguí conduciendo, atento, manteniendo el autobús en su carril. Pasábamos por un tramo particularmente solitario cuando los vi. Primero fueron sombras, siluetas pequeñas corriendo de un lado a otro en la carretera. Me tomó un segundo darme cuenta de que eran niños. 4, tal vez 5. Jugaban, empujándose entre ellos, como si no les importara el peligro. Mi corazón dio un vuelco. Frené de golpe, sintiendo como el peso del autobús se inclinaba ligeramente hacia adelante. Agarré el volante con fuerza, esperando el impacto, pero nunca llegó. Cuando abrí los ojos, no había nadie. La carretera seguía vacía, sumida en la penumbra. Apagué las luces altas y las encendí de nuevo. Nada. Bajé del autobús con la linterna en mano y caminé hasta donde los había visto. El aire estaba helado. Demasiado frío para esa noche. Me agaché, buscando huellas en el pavimento, pero no había nada. Un silencio espeso me rodeaba, como si la noche contuviera el aliento. Volví al autobús. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. Me obligué a calmarme. No quería asustar a los pasajeros si alguno despertaba. Arranqué, aferrándome al volante con más fuerza de la necesaria. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Había avanzado unos kilómetros cuando, de reojo, vi algo en los espejos retrovisores. Una figura sentada en la primera fila de asientos. Un anciano. Tenía la mirada fija en la carretera, su rostro inmóvil, las manos entrelazadas sobre su regazo. No recordaba haberlo visto subir. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero mi estómago se hundió en un vacío helado. «Ellos siempre están aquí», dijo de repente, sin mirarme. «Murieron hace años. Un tráiler los atropelló cuando cruzaban la carretera. Nadie los recogió. Por eso siguen jugando». Tragué saliva. Me atreví a mirarlo a través del espejo, pero el asiento estaba vacío. El miedo se me metió en los huesos. Sentía la piel erizada, la espalda fría y húmeda de sudor. No volteé. No quería. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, vería algo que no debía ver.
Seguí conduciendo con el estómago revuelto y el corazón palpitante. Cuando llegamos a la terminal y los pasajeros comenzaron a bajar, conté los boletos. Faltaba uno. Un asiento había estado ocupado, pero nadie se bajó. Me quedé ahí, solo, con el autobús vacío. Miré los espejos y sentí que algo aún me observaba. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad. Porque sé que ellos siguen ahí, esperando a alguien que finalmente los lleve a casa. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. No fue solo el miedo pasajero o el escalofrío que te recorre cuando ves algo que no deberías. No. Fue algo más profundo, algo que se enredó en mi pecho y nunca se fue. Los días pasaron y traté de olvidar, de convencerme de que solo había sido una alucinación por el cansancio. Pero cada vez que volvía a tomar esa ruta, la niebla me encontraba. Como si me esperara. Como si supiera que volvería. La tercera vez que pasé por ahí, algo diferente ocurrió. Era la misma carretera, la misma bruma espesa. Manejaba con cautela, con los nudillos blancos sobre el volante. Esta vez no vi sombras, no escuché risas ni vi niños jugando en la oscuridad. Pero en el espejo retrovisor, justo en la última fila del autobús, vi movimiento. Un destello. Una silueta pequeña. El miedo se me metió en el estómago como un puño helado. Pero no frené. No quería. El autobús siguió avanzando y yo no aparté la vista del espejo. La figura empezó a moverse, arrastrándose por el pasillo con lentitud, como si sus piernas no le respondieran. Entonces la luz de la carretera iluminó su rostro. Era una niña. Su piel era pálida, casi translúcida. Los ojos grandes, hundidos en unas cuencas oscuras. Sus labios temblaban, y cuando los abrió, su voz no sonó como la de un niño, sino como un susurro ahogado, un lamento que no pertenecía a este mundo. Llévanos a casa. Mi respiración se volvió un jadeo entrecortado. El autobús seguía avanzando, la niebla tragándose todo a su alrededor. No podía ver nada fuera, pero sentía que había más de ellos ahí, esperando, acechando en la bruma. De repente, el panel del tablero comenzó a fallar. Las luces titilaban, el motor rugía de manera irregular, como si algo lo estuviera ahogando. Y entonces, en un instante, todo se apagó. Oscuridad total. El autobús quedó inmóvil en medio de la carretera. Solo la neblina iluminada por los faros moribundos se extendía alrededor. Miré por el espejo retrovisor y los vi. No era solo la niña. Eran muchos. Decenas de niños, algunos de pie, otros sentados en los asientos vacíos, todos con los mismos ojos hundidos y vacíos. Me miraban. Esperaban. El frío en mi espalda se convirtió en un sudor helado. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces sentí una mano. Pequeña. Fría. Tomando la mía en el volante. El susurro llegó a mis oídos como el aliento de un muerto. Por favor, llévanos a casa. No sé cómo tuve el valor de girar el rostro. Pero lo hice. Y ahí estaba ella, de pie junto a mi asiento. La niña de la última fila. Ahora podía ver bien su ropa, su cabello pegado al rostro por la humedad de la niebla. Había tierra en sus mejillas, como si hubiera salido de una tumba. No sé dónde está su casa, logré decir con voz quebrada. Ella ladeó la cabeza. Nos dejaste aquí, hace mucho tiempo. Mi mente se nubló. No entendía. Y entonces, la memoria me golpeó. 20 años atrás, yo era un novato. Mi primer trabajo de larga distancia. Un día, en medio de una tormenta, me vi obligado a hacer una parada no autorizada. Una familia con niños me suplicó que los llevara. Iban con prisa, no tenían dinero para boletos, y yo no podía arriesgarme a perder mi empleo. Así que los dejé ahí. En la niebla. En esta misma carretera. Los reportes salieron días después. Un tráiler los había atropellado. Nadie los reclamó. Nadie les dio sepultura. Y ahora estaban aquí. Esperándome.
Mis dedos temblaban cuando giré la llave del autobús. No sabía si el motor arrancaría, si me dejarían ir. Pero en cuanto el vehículo cobró vida, sentí el peso de sus miradas desaparecer. La niña ya no estaba. Los niños ya no estaban. Pero en mi pecho quedó algo más pesado que el miedo. Desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad. No para evitar el peligro, sino para escuchar. Porque sé que ellos siguen ahí. Esperando. Tal vez, algún día, los lleve a casa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.